Buenas tardes, mi nombre es Valeria Amador. En esta tarde les voy a compartir mi reto de aprendizaje de esta semana. Desafortunadamente por cuestiones de logística y cuestiones también de salud, no me fue posible realizar la entrevista de manera presencial con la persona, pero sí tuve la oportunidad de tener una plática muy amena, aunque un poco concisa, pero realmente muy nutritiva para mí y por supuesto que me gustaría compartir esta información. Las preguntas se generaron a partir del tema de la transición, la ansiedad, el apego y todo lo que estuvimos viendo durante la semana, y se hace con la finalidad de ahondar un poquito más en este tema. Como tal, las preguntas las generé a partir de mi experiencia como encargada de una institución de cuidado infantil, y procuré que las preguntas me generaran cierta información que pudieran ayudarme dentro de mi institución. Y yo sé que dentro de la información que obtuvimos en la semana nos dio, pues fue muy nutritiva, pero aún así quise, por ejemplo, como la primera pregunta, eh, es cómo determinar qué tipo de apego tiene un niño. Dentro de la información obtuvimos un test, una serie de videos que nos dieron respuesta a esta pregunta, pero aún así la quise realizar, ya que muchas veces dentro de las instituciones no tenemos tales herramientas para llevar a cabo, por ejemplo, el experimento en el cual dejábamos a la mamá y al niño y los podemos observar y podemos observar las conductas de una manera como muy exhaustiva. Muchas veces no se nos es posible realizar utilizar tales herramientas o estrategias. Entonces de aquí viene como mi duda como maestra, de manera no fácil, pero sí sencilla, por así decirlo de alguna forma, cómo puedo determinar qué tipo de apego tiene un niño. Entonces, como respuesta, el psicólogo Iván Piña, graduado de la Universidad Autónoma de México, nos comenta que el apego lo podemos determinar a partir de la conducta y relación entre un padre y el niño, y a su vez cómo se ve reflejado en la dinámica familiar. O sea, cómo podemos determinarlo a partir de cómo nosotros vemos cómo se relacionan los papás con sus hijos, en cómo llegan por las mañanas, en cómo pudimos verlos durante esta primera cita que se da para conocer instalaciones, si nos dimos cuenta que el niño es un poquito independiente, si nos dimos cuenta que el niño no se separa de su mamá. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos ir generando ideas que nos van a dar como la pauta para poder determinar qué tipo de apego tiene pues este niño. A partir de esto, podemos determinar, como ya sabemos, que existen diferentes tipos de apego. La segunda pregunta se genera a partir por ejemplo, si obtuvimos la respuesta de que existe un apego inseguro. eh, la siguiente es: el tipo de apego puede cambiar, y si es así, ¿qué herramientas podemos utilizar para lograr un apego seguro en nuestros niños? A partir de eso tuvimos la respuesta que el tipo de apego sí puede cambiar, pero siempre y cuando se detecten las conductas a cambiar. Es decir, por ejemplo, si el apego es evitativo, dentro de la dinámica familiar, se deben fomentar como un acercamiento de forma gradual, que le permita reducir al niño pues la ansiedad y las consecuencias que generan a partir de tener un apego inseguro evitativo, perdón. Entonces es esto, es determinar cuáles conductas necesitamos cambiar para a partir de ello poder realizar realmente un cambio. Como siguiente pregunta tenemos: ¿qué herramientas pueden ser utilizadas en casa para favorecer una correcta transición en casa y escuela? Como respuesta tuvimos que las herramientas que se deben utilizar para la transición deben ser principalmente la comunicación, como lo mencioné hace un momento. Los padres deben siempre estar al tanto de sus hijos, deben conocer a sus hijos y estar al tanto de sus conductas, de saber cómo se desenvuelve con su entorno y con sus familiares, para poder así anticipar conductas futuras
futuras en las escuelas. Por ejemplo, si dentro de un convivio familiar yo sé que mi niño se torna agresivo con sus amiguitos o con sus primos, con sus familiares, a partir de esto puedo determinar que posiblemente cuando él ingrese a las escuelas, al kinder, al preescolar o a la guardería, posiblemente él también tenga este tipo de conductas. Entonces, a partir de ello, los padres deben prever qué es lo que pueda suceder y asimismo informarnos a nosotros para a partir de ello generar técnicas para poder así realizar un cambio. Y también nos plantea que las estrategias que se pueden plantear a los padres es permitir que los niños convivan más con sus padres, con sus primos, con sus hermanos, con sus amigos, y para que a partir de ello las interacciones con sus compañeros sean muy amenas. También es prepararles materiales didácticos como libros, juguetes que les crean una identidad que puedan compartir con sus compañeros de la escuelita y que así puedan permitirles que se desarrollen de una forma positiva como en ese nuevo ambiente en el que se están integrando. Entonces, como ya lo habíamos visto un poquito en el temario, una buena estrategia es que los padres vayan creando una rutina que se asemeje al centro en el que el niño va a ingresar. Dentro de mi experiencia, tenemos una rutina muy estructurada, por así decirlo. Tenemos nuestra hora de desayuno, nuestra hora de aseo, nuestra hora de patio, nuestra hora de colación, luego tenemos nuestra mañana de actividades didácticas, comida, y durante la tarde tenemos descanso, tenemos también actividades al aire libre, pintura, canto, baile. Entonces, el informar cuáles son las actividades dentro de nuestro centro de trabajo permitirá al papá poder poco a poco integrarlas dentro de la dinámica familiar para que al momento de que el niño ya ingrese esté un poquito relacionado con las actividades que se llevan a cabo y así se les permita tener como un ingreso más favorecedor. Hablando también de que a veces pensamos que vivimos en un mundo muy color de rosa y de que todo va a salir muy bien. A veces nos topamos con, ¿cómo decirlo? Como con complicaciones que nos echan un vale de agua encima y nos damos cuenta, ¿sabes qué, maestra? No está funcionando, ¿sabes qué? Eh, no está siendo favorable lo que estamos haciendo. A partir de ahí podemos determinar que realmente se generan a partir de ciertas conductas de parte de tanto de maestras como de niños, papás, que nos llevan a ciertas consecuencias. Entonces, a partir de eso se generó la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son los trastornos o complicaciones que se pueden generar a partir de una mala transición entre la escuela o la guardería? Y también se relaciona con la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son las señales de alarma para determinar que es necesario acudir con un psicólogo infantil que apoye desde su hora de estudio la correcta transición casa-escuelita? En general, la respuesta que obtuvimos fue que los trastornos que podemos encontrar o detectar más bien dentro de nuestro centro de trabajo o en trabajo de la mano con nuestros niños es que podemos detectar conductas típicas de ansiedad, indicios de bullying e incluso podrían darse también trastornos antisociales, depresión en menores y también trastornos alimenticios. Y en cuanto a la respuesta de la segunda pregunta, es que las señales de alarma pueden ir desde que el infante comience a retraerse en casa, que no quiere ir a la escuela, que se enferme constantemente, esto a partir del estrés que le genera o le provoca ir a la escuela o esta transición. Y también otro foco que lo vimos ya también en el temario de la semana es que el niño se torne violento o cambie completamente su conducta a partir de la nada. Entonces, a partir de estas pautas podemos determinar que si bien ya como maestras y como padres hemos realizado estrategias y no funcionan, es hora de decir necesitamos ayuda. Entonces, a partir de ahí es necesario hacer una triada
padres de familia, psicólogo y cuidadores, maestros, para poder permitir que el niño tenga un correcto desarrollo dentro de las instituciones, ya sea educativas o de cuidado infantil. Y para continuar, si bien ya establecimos que a partir de un mal trabajo de la transición se pueden llegar a ciertas complicaciones o así, que nos llevan a acudir con un profesional en cuanto al psicólogo o alguien que nos apoye en esa transición, también podemos siempre determinar que nuestro meta principal es que nuestros niños estén bien. Entonces, a partir de esto, tenemos que analizar qué es lo que estamos haciendo dentro de los centros de trabajo para llevar a cabo este objetivo. Entonces, la siguiente pregunta que se planteó fue, dentro de los centros de trabajo, ¿cómo podemos determinar que nuestras estrategias de transición están siendo exitosas y efectivas? Y la respuesta que se nos dio fue que nos podemos dar cuenta, lo podemos determinar a partir de que se están llevando estrategias en las cuales detectamos que los niños se están integrando paulatinamente con sus pares, o sea, entre compañeritos y entre sus maestros, y que se están generando una sinergia perfecta, que realmente todos conviven y que el clima del aula está siendo realmente positiva y armónico también. Es decir, que las relaciones interpersonales se están llevando a cabo de una manera funcional y que a partir de esto los infantes pueden ir construyendo su personalidad. Asimismo, esto genera también en los niños que puedan ir desarrollándose de manera efectiva en todos los ámbitos. Y para terminar, también creo que lo más importante es determinar yo como maestra por qué debo poner empeño en realizar una correcta transición o en fomentar más bien una correcta transición entre la casa y la escuela y cuáles son los beneficios a largo plazo que esto traerá o se va a generar en los niños. Entonces la respuesta que tuvimos fue que los infantes pueden tener relaciones interpersonales más positivas, la construcción de amistades con sus pares y el desarrollo positivo de sí mismos, la creación de una identidad y que a partir de ello los niños aprenden a cómo interactuarse en distintos ámbitos. Cuáles son las pautas de comportamiento en la escuela, en la sociedad, en casa y cuáles son los rituales más bien sociales y culturales que se pueden llevar a cabo dentro de estos diferentes ámbitos. Entonces el niño aprende a interactuar de manera correcta en cada ámbito de su vida. Estos son los beneficios que el psicólogo Iván nos plantea que pueden generar a partir de una buena transición. O sea, no solo es que el niño no va a llorar al dejarlo en las mañanas o el niño se va a ir al final con una sonrisa porque ya nos ama y ya nos quiere. Entonces, no, se intervienen también muchos aspectos más, no solo como la conducta dentro del centro de cuidado infantil o del centro educativo. Entonces ya esto sería lo último. Muchísimas gracias por su atención. De antemano una disculpa por no poder haber llevado a cabo la entrevista presencial. Me siento un poquito mal todavía, pero creo que es importante que ya que pude obtener, aunque sea las respuestas, poder enseñárselas a ustedes también para poder ahondar un poquito más en el tema y así mismo enseñarles mi perspectiva a partir de esta temática. Muchas gracias.